nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia Bien. de la Provincia. Por favor, y pueden apagar los micrófonos. Pueden apagar todos los micrófonos, por favor. Bueno, muchas gracias. Traten de mantenerlos en silencio, más allá de que después desde el instituto lo hacen, pero bueno, así no perjudicamos la exposición del doctor Roberto Saba. Como les decía, quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales por la predisposición y por el acompañamiento que estamos teniendo de este programa a distancia, al Departamento Judicial Zárate Campana, al doctor Luciano Marino, que está nuevamente presente, por haber convocado oportunamente este programa y estar llevándolo también adelante. Y obviamente, como vengo haciéndolo con todos los expositores, yo les he comentado que todos los que están exponiendo a lo largo de estos encuentros tienen una sobrecargada agenda a pesar de esta situación de pandemia, todos están brindando cursos y exposiciones en forma constante, así que cuando le conté al doctor Roberto Saba de esta idea de llevarlo adelante, igualmente a pesar de la pandemia, entre la propuesta obviamente aceptó de manera automática y quiero agradecer también a él públicamente de esta aceptación. Y a ustedes por estar nuevamente en este encuentro, y para no demorarlos voy a contarles, para quienes no han tenido la posibilidad de estar en alguna de las tantas jornadas que da el doctor Saba, les voy a contar brevemente algunos de los datos más salientes de su carrera. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, realizó sus estudios de posgrado, de máster y doctor en leyes en la Universidad de Yale. Es profesor de grado y posgrado, tanto en las asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de las universidades de Palermo y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho en ambas. En la Universidad de Palermo fue decano entre los años 2009 y 2016. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios de Posgrados de esa casa de estudios. También fue cofundador y el primer director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles entre los años 2000 y 2009, y cuenta en su haber con plurales publicaciones vinculadas obviamente a las materias, con un gran desarrollo sobre todo de cuestiones que tienen que ver con la igualdad, una de sus obras más recientes. Y bueno, no voy a demorarme más tiempo y le voy a conceder la palabra al doctor Roberto Saba. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchas gracias, Verónica, gracias por la invitación, gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como siempre es un placer sumarme a las actividades que me invitan institucionalmente, y también que me invita Verónica, que es una colega muy apreciada. A ver, entré unos minutos tarde, había problemas con mi conexión, tengo entendido, porque no podía entrar. Bueno, la idea es trabajar sobre el rol de los jueces y el control judicial de constitucionalidad. Tengo entendido que ya han tenido algunas presentaciones más o menos alrededor del mismo tema, así que voy a tratar de, conociendo un poco por dónde han ido, creo que Pablo Manili y Alberto Garay, quisiera ver si puedo proponerles algo un poco distinto, así completamos, digamos, diferentes entradas al tema. A ver, me pareció interesante compartir con ustedes algunas ideas que pudieran serles útiles para pensar básicamente dos preguntas en torno al rol de los jueces y al control judicial, que es: ¿cuándo los jueces deberían intervenir ejerciendo este control? ¿Y cómo deberían hacerlo? Estas son las dos preguntas que me parece que podrían ser un poco el norte de nuestra conversación de hoy. Entonces, repito, ¿cuándo, en qué circunstancias los jueces deberían intervenir ejerciendo el control de constitucionalidad en nuestro sistema jurídico? Y una vez que, si contestamos a la primera pregunta, que digamos, bajo ciertas circunstancias, bueno, pero ¿cómo deberían hacerlo? El punto que quiero hacer hoy es que para poder responder a estas preguntas, que yo creo que son fundamentales para el ejercicio de la judicatura, y no solo para el ejercicio de la judicatura, también para todos los otros ciudadanos, ciudadanas, abogados y abogadas que intentamos a veces activar la jurisdicción para que ejerzan los jueces este control.
Para poder contestar estas preguntas, necesito retrotraernos, o que nos retrotraigamos a un debate en la teoría constitucional que no siempre está, me parece a mí, debidamente iluminado o desarrollado, así que este va a ser el punto sobre el cual voy a trabajar, que es la relación entre dos elementos que conforman nuestro sistema jurídico y político, que son la democracia y la Constitución. Entonces, quisiera partir de problematizar, poner un poco algunas preguntas en torno a cómo se resuelve esta relación entre democracia y Constitución en un régimen político que vamos a llamar de democracia constitucional, donde estos dos elementos son fundamentales. O sea, no podemos concebir... acá me dicen que hay problemas con la imagen o el audio. Verónica, ¿estamos bien o...? Sí, yo te visualizo bien, por eso no... Y creo que por ahí puede ser algo de la conexión de esta... Sí, sí. Ok, avísame cualquier cosa. No, por eso, bueno, te dije porque se te ve bien. O sea, Okay. Se trababa en un momento, pero se ve bien, sí. Perfecto. Perdón la interrupción. Si alguien no ve al expositor, puede ir a la lista de participantes, que es el logo de dos personitas, hacer clic derecho sobre el nombre y la opción anclar. Ok. Bueno, ¿volvemos? Sí, disculpe. Perfecto. No, está bien. Entonces, el primer punto sobre el que quiero trabajar es esta relación entre democracia y Constitución. El segundo punto va a ser, bueno, ¿qué tipo de problemas o cuestiones ha suscitado esta relación entre democracia y Constitución, y de qué modo esto ha impactado sobre el ejercicio del control judicial de constitucionalidad? Y finalmente, como decíamos, una vez que tenemos más o menos claro cuándo el Poder Judicial debe intervenir, ahí no se acaban nuestros problemas, digamos, porque tenemos que también poder definir cómo debería ser esa intervención. Y esa intervención judicial, cuando se ejerce el control de constitucionalidad, va a estar directamente relacionada al modo en que entendamos que debe resolverse o superarse esta relación entre democracia y Constitución. Voy a citar un par de ejemplos de casos que me parece a mí han sido importantes en los últimos años en la Corte, donde la Corte misma ha hablado de control de constitucionalidad y ha dado algunas pautas sobre cómo debería ejercerse ese control y cómo deberían tomar decisiones los jueces, y me refiero concretamente a tres casos, que ojalá tengamos tiempo suficiente para referirnos a ellos, que son el caso Berbisky de Cárceles del 2005, el caso Rizzo del 2013, referido a la ley que modificaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y el caso Clarín sobre la regulación de medios de comunicación del 2013. Entonces, empecemos por la relación entre democracia y Constitución. Bueno, por empezar, como decíamos, nuestro régimen político y nuestro régimen jurídico, al que denominamos democracia constitucional, la denominamos democracia constitucional justamente porque no es solo un régimen democrático, sino que es un régimen democrático que, además de adoptar este proceso, este sistema de gobierno, adopta una constitución que va a funcionar como un límite a las decisiones de gobierno. Entonces, para esto necesitamos partir de alguna noción de democracia y de alguna noción de constitución. Bueno, lo que vamos a entender por democracia generalmente cuando estamos discutiendo esto en la doctrina, y hay mucho material para leer al respecto,
En general, cuando pensamos en este componente del sistema político, el componente democrático, estamos pensando en un ideal, que es el ideal de autogobierno. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a este régimen democrático como régimen político diferente de otros regímenes políticos? Es la aspiración de lograr ese ideal de autogobierno. O sea, que aquellas personas que vamos a ser las personas afectadas por una decisión política, de algún modo vamos a ser también los que decidamos esa cuestión política. Para ponerlo en contraste, digamos, este régimen político de autogobierno, este ideal de autogobierno, entra en conflicto o se contrapone con otros regímenes políticos donde la ciudadanía no participa de la toma de decisiones. Imaginemos regímenes autocráticos, regímenes monárquicos no parlamentarios, imaginemos aquellos regímenes, digamos, contra los cuales se plantaron, digamos, las revoluciones democráticas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, estadounidense, las revoluciones latinoamericanas, todos movimientos políticos que han bregado por la instalación de un régimen político de autogobierno. Y ese régimen político de autogobierno, no tenemos mucho tiempo aquí para desarrollar mucho acerca de las características de este régimen político, pero básicamente es un régimen que identifica, digamos, las decisiones políticas, las decisiones públicas, con la voluntad popular. Bueno, este régimen político democrático tiene un par de dificultades para lograr, digamos, traducir la voluntad popular en decisiones políticas. Una de ellas es las enormes dimensiones de nuestras comunidades políticas, digamos, estamos hablando de mucha gente, millones de personas, que aspiran a este ideal de autogobierno. Y el modo en que las democracias modernas han superado el escollo del volumen, de la dimensión de la sociedad o de la comunidad autogobernada, es la representación política. Por supuesto, la representación política ha estado y está permanentemente bajo duras críticas desde hace algunos años más que antes, digamos. Hay una crisis profunda de la representación, pero digamos que no hemos podido pensar, salvo algunos intentos o en forma excepcional, nuestra propia Constitución incorpora mecanismos de decisión democrática, de autogobierno, que no son a través de la representación, como los referendos, los plebiscitos, pero digamos que el centro de la decisión política sigue pasando por la representación o los representantes del pueblo. Con todas las digamos, instituciones que rodean a la representación, que van desde la regulación de partidos políticos, el financiamiento de partidos, el sistema electoral, todas regulaciones o instituciones que van a ser evaluadas y criticadas siempre desde el prisma del ideal de autogobierno. Digamos, vamos a pensar, digamos, de qué modo podemos tener el mejor sistema electoral posible que nos acerque al ideal de autogobierno, de qué forma podemos tener la mejor regulación posible de financiamiento de partidos políticos, de modo que nos acerque al ideal de autogobierno. Pongo un ejemplo, a quienes considerarán, por ejemplo, que la inexistencia de topes a las donaciones privadas a campañas electorales distorsiona el ideal de autogobierno, porque hace que algunas personas con más dinero puedan influir más en el proceso político. Otros dirán, bueno, no, porque también debemos honrar la libertad de expresión, la libertad de expresión se ejerce a través de las donaciones. Bueno, estas discusiones que vamos a tener respecto de cómo regular mejor nuestro sistema de financiamiento de partidos y de campañas electorales, pero siempre va a ser ese juicio crítico de cómo hacerlo mejor, va a estar, digamos, atravesado por
la aspiración de llegar o de lograr el ideal de autogobierno. Lo mismo con los sistemas electorales, ¿no? O sea, pensamos, bueno, debemos tener sistemas proporcionales, sistemas mayoritarios, circunscripción uninominal, lista completa, etc. Todos los sistemas electorales que vamos a tener en el menú van a poder ser juzgados desde la perspectiva de si son mejores o peores para lograr ese ideal de autogobierno. Entonces, esta democracia entendida como autogobierno, por un lado, recurre a la representación política. Por otro lado, si decimos que las decisiones democráticas, las decisiones de autogobierno, son expresión de la voluntad popular, debemos tener un mecanismo para poder identificar esa voluntad popular. Y el mecanismo que las democracias han escogido para identificar la voluntad popular es lo que conocemos como regla de mayoría. La regla de mayoría es una regla sumamente imperfecta porque todos sabemos, los que hemos estado en algún momento en minoría, que no es sencillo, digamos, justificar frente a la persona que está en desacuerdo con la decisión mayoritaria, que a pesar de estar en desacuerdo con esa decisión, esa persona está participando de un sistema político de autogobierno. O sea, bien podría esa persona sostener que no cree estar autogobernándose si las decisiones han sido tomadas por otros o las decisiones son un reflejo de la voluntad política de otros, de la mayoría. Esto también ha sido trabajado desde la teoría democrática y también desde el diseño de estos sistemas políticos democráticos, en el sentido de que la regla de mayoría, para poder ser una regla aceptable, a pesar de sus imperfecciones, debe tener otros elementos que la acompañen, como por ejemplo que la decisión tomada por mayoría, por ejemplo en el Congreso de la Nación, sea una decisión que se toma luego de atravesar un proceso deliberativo, donde todos tienen la oportunidad de expresarse y convencer a los otros, de modo que, aún habiendo perdido en la votación, uno ha tenido la posibilidad de influir en la decisión o incluso de conquistar la mayoría. Esto es una especie de, digamos, en términos de Tyler, por ejemplo, de una justicia procedimental o de una democracia procedimental. La regla de mayoría se hace aceptable en la medida en que todos podamos participar del proceso de deliberación que culmina con la decisión mayoritaria. Si la decisión mayoritaria se tomara, y fuera una decisión mayoritaria, pero se tomara luego de un proceso en el que las minorías o las que luego serían minorías no han podido participar, la regla de mayoría se vuelve inaceptable porque no es valiosa en sí misma, sino que es valiosa en la medida en que complementa un proceso deliberativo. Otro aspecto importante de la regla de mayoría es que las decisiones que se toman no deben ser nunca en un sistema de autogobierno decisiones definitivas. Quiero decir, las decisiones, obviamente en algún momento hay que tomar la decisión, pero esto no quiere decir que esa decisión no pueda ser revisada y que aquellas personas que se encuentran en minoría y en disidencia con la decisión tomada no puedan seguir participando de ese proceso deliberativo para modificar esa decisión. Otro aspecto importante es que esas decisiones mayoritarias no estén siempre reflejando la voluntad de las mismas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema democrático de autogobierno se vuelve más aceptable en sus imperfecciones cuando las mayorías no están compuestas permanentemente por las mismas personas. Esto quiere decir que quizá esa calidad democrática se ve mejorada cuando las personas que forman parte de la mayoría en una decisión no son las mismas que las que forman parte de la mayoría en otra decisión. Imaginemos que se decide por mayoría modificar la alícuota del impuesto al valor agregado y reducirla del 21 al 10%, pero las personas que participaron de la mayoría en esa decisión
no son las mismas que cuando se decide la regulación del matrimonio, digamos, componen la mayoría de la decisión de esa reforma. En la medida en que estas mayorías son fluidas, en la medida en que no están formadas la mayoría siempre por las mismas personas, se vuelve más aceptable esa regla para quienes no participan de la mayoría en una decisión, pero quizá participan de la mayoría en otra decisión. Entonces, sistemas, acá estamos entrando en un aspecto más sociológico de estas democracias constitucionales. Aquellas democracias constitucionales que están fuertemente divididas, digamos, políticamente y también, por ejemplo, racialmente, donde las mayorías siempre están compuestas por los miembros de una comunidad racial y no de otra, aquella comunidad racial que se encuentra en minoría y que nunca logra participar de la decisión mayoritaria, porque nunca es mayoría en ninguna decisión, bueno, esto se vuelve un sistema político difícil, digamos, de justificar o de aceptar como un sistema de autogobierno. Ahora bien, esto intenté caracterizar muy rápidamente qué es un sistema democrático de autogobierno para nuestro sistema político. Ahora bien, hay decisiones en nuestro sistema político que, a pesar de que podrían ser tomadas por mayorías y que podrían ser tomadas por mayorías luego de un proceso deliberativo y que podrían ser tomadas por mayorías que sean fluidas y que no respondan a una misma sector de la comunidad, etcétera. Sin embargo, van a ser decisiones que en nuestra comunidad política hemos decidido que son inaceptables. Hay algunas cuestiones que hemos decidido retirar del ágora política, del ágora democrática, y que no estamos dispuestos en ninguna democracia constitucional a que las cuestiones que hemos decidido retirar del espacio de la política democrática sean modificadas o decididas por las mayorías. Y esas cuestiones, las llamo cuestiones a propósito para poder, digamos, usar un lenguaje muy, muy vago, esas cuestiones que hemos retirado del debate democrático, es lo que hemos, usando una metáfora de Dworkin, atrincherado constitucionalmente. Esta comunidad política ha decidido que hay algunas cuestiones que van a ser retiradas del debate democrático, del autogobierno, porque han sido, digamos, preservadas, atrincheradas en la Constitución. Nuestro querido profesor Ernesto Garzón Valdés llama a esto el coto vedado, ¿no? Acá hay un coto vedado a la decisión democrática de autogobierno, y este es el juego del sistema político. Un sistema político complejo donde tenemos un espacio de autogobierno ciudadano, de democracia entendida como autogobierno, y una serie de cuestiones atrincheradas constitucionalmente que operan como límite a ese autogobierno. Supongo que sobre todo Manil y Prosilente haya referido al tema de la supremacía constitucional. Bueno, lo que llaman supremacía constitucional tiene que ver con esta noción de límite, ¿no? Es esta idea de que aquello que hemos ubicado en la Constitución, derechos, procedimientos, instituciones, no está bajo, digamos, el escrutinio del autogobierno ciudadano. Ese es el límite. Ese límite en nuestra Constitución positiva, digamos, se va a ver reflejado en una serie de artículos. No me voy a meter en esto justamente porque creo que ya lo saben o lo han visto, pero si ustedes vuelven al artículo 27, al 31, al 14, al 28, al 75, inciso 22, digamos, una serie de artículos en la Constitución que van estructurando este sistema político de autogobierno y límite. O sea, el 14 dice tenemos todos estos derechos, pero el 28 dice no van a poder ser reglamentados alterando
digamos, el espíritu de esos derechos. El 99 dice, se pueden emitir decretos reglamentarios, pero no pueden alterar las leyes que reglamentan los derechos. O sea, tenemos una estructura de supremacía constitucional que, dicho de otra manera, en el lenguaje que yo les estaba proponiendo, es este sistema político en el cual, por un lado, la ciudadanía se autogobierna, por otro lado, la ciudadanía está limitada en su poder de autogobierno. Ese límite al autogobierno tiene una característica que también ha sido poco iluminada por la dogmática constitucional, que es que ese límite puede ser tanto un límite positivo como negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución expresa algunas limitaciones al poder político que a veces tienen que ver con que el poder político o las mayorías deben abstenerse de hacer algo, y otras veces esa Constitución le impone a las mayorías hacer algo. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la censura, por lo tanto, no hay forma de que a través de una decisión mayoritaria, aunque sea profundamente deliberativo el proceso que la precede, y se den todas las condiciones que dijimos antes para un buen sistema de autogobierno, no puede tomar la decisión de censurar previamente una opinión, porque nuestra Constitución ha atrincherado ese derecho como una cuestión, por eso mi palabra cuestión, porque la palabra derechos tiene una carga emotiva positiva, digamos, que lo hace más complejo el debate, pero hay una cuestión que hemos atrincherado, una cuestión que hemos retirado de la decisión de autogobierno, que es la decisión de censurar previamente una idea. Pero también la Constitución establece, por ejemplo, derechos sociales, como el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda, o el derecho a la educación, que importan, su respeto de estos derechos importa una decisión positiva, digamos, importa que la mayoría ya no se abstenga de tomar una decisión, sino que deba tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que debe tomar frente a este límite positivo que le impone la Constitución? Bueno, por ejemplo, asignaciones presupuestarias, creación de instituciones referidas a estos derechos. Entonces, digamos, las mayorías o la ciudadanía autogobernada, que se expresa a través de decisiones mayoritarias, va a estar limitada de dos maneras. Por un lado, va a estar limitada en el sentido de que hay algunas cuestiones que no va a poder decidir, y también va a haber cuestiones que va a tener que decidir, con lo cual también es un límite a su libertad de decisión. Va a tener que asignar presupuesto a un sistema de escuelas públicas, va a tener que asignar presupuesto a un sistema de salud, va a tener que regular el sistema de acceso a la salud, va a tener que, digamos, tomar decisiones que en la medida en que son decisiones que debe tomar porque están impuestas por algún tipo de norma constitucional, también limitan el autogobierno. Ahora bien, la relación entre límite y autogobierno es una relación, yo diría, de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros robustecemos, como dice Nino, robustecemos el límite, estamos de algún modo debilitando también tiene una carga emotiva esta vez negativa, digamos, estamos constriñendo el espacio de decisión de autogobierno. Imaginemos un límite constitucional que establezca unos pocos derechos vinculados con el procedimiento de toma de decisiones, libertad de expresión, derecho de asociación, regla de mayoría y nada más. O una constitución que establezca una carta generosa de derechos. Derechos que implican decisiones que las mayorías deben tomar o deben dejar de tomar. Cuanto más robusto es ese límite, cuanto más cuestiones ponemos dentro de ese coto que llamamos Constitución, estas cuestiones son cuestiones que les van a estar vedadas o que van a estar de algún modo
limitadas en su alcance a la democracia. Esto no tiene ninguna, digamos, esto no implica ningún juicio crítico, digamos, que es mejor una constitución más robusta o es mejor una constitución menos robusta. Yo no estoy hasta aquí emitiendo ningún juicio crítico respecto a esto. Estoy describiendo cómo operan estos sistemas de democracia constitucional en los que si engordamos, digamos, el límite, si lo hacemos más robusto, si incluimos en ese límite más y más cuestiones que no van a poder ser decididas por mayoría o que van a tener que ser decididas por mayoría, entonces vamos a tener menos espacio de decisión democrática. Voy a poner un mínimo ejemplo. No sé, en la ciudad de Buenos Aires, la Constitución de la ciudad establece que el sistema electoral debe ser proporcional. O sea que no puede ser mayoritario. Bueno, hay muchas legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación que no tienen este límite. Pueden decidir básicamente, en principio, cualquier sistema electoral que considere la comunidad política por mayoría. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, el menú de opciones en materia de sistema electoral está limitado por el contenido constitucional. Y lo mismo pasa con los derechos y con otras instituciones. Bueno, acá voy a parar porque no tenemos mucho más tiempo. Lo que quiero decirles con esta primera parte de mi exposición es que el modo en que resolvamos, el modo en que consideremos que debe darse esa relación entre gobierno y constitución, entre autogobierno y límite, va a impactar sobre el control de constitucionalidad. Voy a decirlo de un modo muy esquemático. Posiciones alineadas con teorías democráticas más radicales, o sea, teorías democráticas que consideran o tienen una mayor confianza en el proceso político de autogobierno, van a generalmente requerir nociones de constitución menos robustas. Mientras que, por ejemplo, aquellos o aquellas que consideren que hay ideales de justicia que se traducirán en, por ejemplo, el reconocimiento de derechos, o que hay un ideal de los derechos humanos que obliga a incorporar dentro del límite una amplia y robusta gama de derechos, bueno, va a considerar que el sistema democrático debe tener un espacio limitado. Entonces, la teoría democrática que defendamos va a tener un impacto sobre nuestra teoría de la Constitución. O sea, la teoría de la Constitución que dice, ¿cómo debe ser una Constitución? Bueno, nuestra respuesta a la pregunta de cómo debe ser una Constitución va a estar supeditada a la teoría acerca de cómo debe ser el sistema político democrático y viceversa. Son dos teorías que deben encajar armónicamente. A lo que voy con esto es que no parece ser posible, por ejemplo, defender una tesis acerca de la Constitución como un límite muy robusto y a la vez una tesis democrática muy radical. ¿Se entiende? Digamos, tengo que conciliar estos dos extremos que no son fáciles de conciliar y, como decía antes, es casi un juego de suma cero donde cuanto más aspiramos a proteger constitucionalmente, menos espacio nos queda para la decisión de autogobierno y viceversa. Si queremos mantener un amplio campo de decisión de autogobierno, vamos a tener que resignar cuestiones que no vamos a poder atrincherar constitucionalmente.
Esta relación entre democracia y constitución y esta relación entre límite y autogobierno ha provocado en la teoría constitucional un enorme debate, ¿no? Quiero decir, que cómo debe resolverse esta cuestión, y los que han ido más lejos aún han encontrado en la relación entre democracia y constitución, entre autogobierno y límite, una especie de paradoja insalvable. Y estoy hablando acá de posiciones democráticas más radicales, que dirán, a ver, si tenemos autogobierno, entonces no deberíamos tener ningún límite. El autogobierno no parece ser consistente con la noción de límite. Límite es opuesto a autogobierno. Digamos, esto no tenemos tampoco mucho tiempo aquí, pero se ha intentado superar de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos han dicho, no, hay algunos límites que son compatibles con el autogobierno y son los límites más, digamos, vinculados a procedimientos de toma de decisión. Aquí, el famoso texto de Democracia y Desconfianza de Illy, quizá también en este campo se ubican teorías como las de Roberto Gargarella o Carlos Nino de alguna manera en nuestro país. Digamos, teorías que parten de una noción muy robusta del autogobierno, de la democracia, y que por lo tanto van a esperar que ese límite constitucional no sea un límite tan robusto como para avanzar tanto sobre el autogobierno que entienden lo anula o lo deja demasiado débil. Ahora bien, ¿cómo impacta todo esto sobre una teoría del control de constitucionalidad? Bueno, impacta directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en nuestro sistema, tanto a través de normas constitucionales o de jurisprudencia, porque ustedes saben que el control de constitucionalidad en Argentina, salvo en la reforma 94, cuando algo dice el artículo 43, no hay una expresión evidente, directa en el texto constitucional original, y ya les digo, luego de la reforma, quizá el 43 es la única excepción, que se refiere al control judicial de constitucionalidad, sino que es como sucedió también en el sistema de los Estados Unidos, es una creación jurisprudencial. Fundamentalmente, yo diría, hay dos casos que yo rescato y supongo que ustedes ya los conocen, ¿no? El caso Sojo de 1887 y el caso El Hortondo de 1888, de algún modo sientan las bases de este sistema, digamos, de control judicial de constitucionalidad que, como vuelvo a lo anterior, que está, digamos, colgando de esta teoría democrática y de esta teoría de la Constitución, en la medida en que tenemos un sistema de autogobierno limitado por la Constitución, tenemos este poder judicial, del cual la Corte es su cabeza, pero todos los jueces de la nación tienen esta facultad de ejercer este control en el sentido de proteger ese límite frente a las decisiones que toma el pueblo a través de sus instituciones democráticas. Ahora bien, tenemos, digamos, relativamente claro, porque esto también es objeto de debate, pero tenemos relativamente claro que tenemos justificado este rol de los jueces, pero la cuestión que no tenemos tan claro y que es lo que es objeto de discusión en la teoría constitucional es cuándo deben intervenir y cómo deben intervenir. Y cómo, digamos, y las dos preguntas, el cuándo deben intervenir y cómo deben intervenir, van a estar directamente relacionadas al modo en que resolvamos la relación entre democracia y constitución. Las tesis más robustas en términos de democracia, aquellas que yo he llamado aquellas tesis democrático-radicales, van a entender que la intervención judicial debe ser lo más limitada posible.
por ejemplo, la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, de algún modo, habría que ver exactamente cómo la definimos esa doctrina, pero en principio es una doctrina altamente, en nuestra jurisprudencia, altamente deferente hacia el poder político. ¿Cómo justificar una doctrina de esas características en un sistema donde los jueces deben aplicar la Constitución como límite al autogobierno? Bueno, una doctrina de las cuestiones políticas no justiciables podría ser una doctrina desprendida de una teoría democrática más radical. Quiero decir, aquellos que sostendrían que ese ámbito de cuestiones políticas no justiciables debe ser muy amplio, seguramente, consciente o inconscientemente, parten de una noción de democracia que le asigna al autogobierno una amplitud más extendida que la de aquellas tesis que consideran que los jueces deben intervenir en más situaciones que los que creen que deben, digamos, autolimitarse más. Pongamos ahora tesis como la de Owen Fis, o quizá también una tesis como la de Dworkin, digamos, tesis que esperan mucho de los jueces y esperan que esos valores o ideales constitucionales sean protegidos por este poder judicial que debe ser menos deferente hacia el poder político que lo que piensan teorías como la que señalé anteriormente. Entonces aquí el rango, digamos, de cuándo debe intervenir un juez ejerciendo el control judicial va a estar supeditado a esta concepción democrático-constitucional que resuelve de un modo determinado cuánto le toca decidir al autogobierno y cuánto, digamos, le toca decidir o cuánto hemos atrincherado en el límite. Y en cada decisión que los jueces y juezas toman en materia de control de constitucionalidad, de algún modo va a estar supeditada al modo en que resolvemos la tensión entre democracia y constitución. Cuando el poder judicial es más deferente hacia el poder político, está partiendo de una tesis de democracia más robusta y de límite más limitado, digamos, más acotado. Y aquellas decisiones que, por ejemplo, alguna doctrina llama activistas, probablemente estén identificando el activismo judicial con una intervención judicial que, entre comillas, avanza sobre el autogobierno, pero los que defienden esa intervención dicen, no estamos avanzando sobre el autogobierno, estamos custodiando ese límite constitucional frente al autogobierno. ¿De qué modo se manifiestan estas cuestiones en casos específicos? Yo les dije que iba a haber algunos casos concretos. Bueno, por ejemplo, observen el caso, bueno, yo les dije que iba a tocar, pero muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero 3 casos que me parecen interesantes como test para analizar el modo en que en casos concretos el ejercicio del control judicial ha tenido que, digamos, de algún modo recurrir a estas teorías acerca del autogobierno y el límite. Por ejemplo, en el caso Clarín del 2013, la Corte en los considerandos 37 y 38 se refiere a que cuando los jueces ejercen el control de constitucionalidad deben atender a diferentes niveles de intensidad del control. Es una novedad que, digamos, surge en la doctrina de la Corte en el 2013 en el caso Clarín, que dice que el control judicial de constitucionalidad
debe responder, por ejemplo, a diferentes niveles de control. Y dice que las cuestiones patrimoniales, aquellas que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, del derecho de propiedad, estarán sometidas a un nivel de intensidad de control menor que la intensidad que el control va a requerir en otras cuestiones que no sean patrimoniales. En otras palabras, volviendo al lenguaje que usé antes, la Corte en Clarín, en estos dos considerandos, está diciéndonos que cuando ejerza el control, o sea, cuando tenga que examinar una decisión legislativa que alguien dice esta decisión ha avanzado sobre el límite constitucional, ese juez o esa corte va a tener que ejercer un control menos intenso y por lo tanto más deferente hacia el legislador. Mientras que si las cuestiones que se están dirimiendo y que se consideran cuestiones o decisiones legislativas que van a estar, que están siendo, digamos, que entran en conflicto con un límite constitucional, van a autorizar un nivel de intensidad mayor de control, pero tiene que ser materias que no sean patrimoniales, dice la Corte. Y acá se relaciona un poco con lo que dice la Corte en el caso Rizzo, y yo creo que acá hay cierta consistencia entre Rizzo y Clarín, caso Rizzo del año 2013, cuando en los considerandos 6 a 13, la Corte dice que el gobierno no puede violar derechos constitucionales y nos da una lista de fallos que, de acuerdo a lo que la Corte dice en el caso Rizzo, son fallos que nos dan una especie de faros de cuáles son aquellas cuestiones que para la Corte requieren el nivel máximo de intensidad de control. Se refiere al caso Cejian, de autonomía personal, al caso Portillo, al caso Arriola, al caso Simón. O sea, lo que está diciendo la Corte en los considerandos 6 a 13 de Rizzo es: acá hay cuestiones atrincheradas en el límite constitucional que no van a habilitar ningún tipo de deferencia hacia el poder político. Fíjense cómo la Corte aquí está como navegando entre una tesis de gran deferencia, caso Clarín, y una tesis de mínima deferencia, caso Rizzo, y los casos que están listados considerando. ¿Por qué? Y porque saltaría un poco de nosotros los que estudiamos el derecho constitucional y tratamos de darle sentido a lo que sucede en los tribunales y sobre todo en la Corte Suprema. Yo creo que la Corte está partiendo de una tesis bastante diferente, no de un nivel de deferencia tan grande, tan amplio, que convierte al límite constitucional en un límite muy lábil, casi inexistente, sino que dice, no, hay algunas cuestiones que son tan centrales a este límite que van a justificar nuestra intervención máxima. Pero hay cuestiones que el límite incluso las reconoce, pero que esta Corte entiende que no son tan duros como límite, como las otras, como la autonomía, por ejemplo, y que tienen que ver con cuestiones que puede regular el poder político. Esto en cuanto a cuándo intervenir. En cuanto al cómo intervenir, también el cómo intervenir. Entonces, digamos, el cómo me refiero a qué tipo de decisiones van a tomar los jueces cuando ejercen el control de constitucionalidad. Voy a usar como faro ahora el caso Berbitsky del 2005. En el caso Berbitsky del 2005, ustedes recordarán, entiendo que hay mucha gente aquí que trabaja en derecho penal, por lo tanto lo deben conocer muy bien. Este caso, para mí es un caso muy interesante porque, digamos, por muchas razones, que no tengo acá mucho tiempo, pero una de las razones que me parece interesante para el tema del cómo intervenir
¿Qué es eso? Acá creo que tengo una pregunta de un infante que me está preguntando algo. No. Bueno, entonces, en el caso de Berbisky, les pido ahora que no focalicemos en la pregunta de cuándo intervenir, sino la de cómo intervenir. Aunque el caso Berbisky creo que puede ser un caso interesante para pensar en las dos preguntas, porque también la Corte, digamos, tuvo que optar por intervenir cuando probablemente hace unos años o antes que el caso Berbisky no hubiera intervenido, no hubiera considerado, o sea, si el planteo que me están haciendo, yo soy la Corte, el planteo que me están haciendo es un planteo acerca de la situación en las cárceles, en el sistema de control judicial de constitucionalidad tal como se venía dando hasta el 2005, a la pregunta de cuándo intervenir, probablemente los tribunales hubieran dicho, no es esta una situación en la que debemos intervenir. Porque justamente parece ser más una cuestión política, de política carcelaria, y no una cuestión de, por ejemplo, derechos constitucionales específicos afectados. La Corte, como ustedes saben, acepta decidir el caso, por lo tanto, también nos dice algo acerca de cuándo decidir, pero eso no tenemos tiempo para discutirlo ahora. Pero la parte que me parece interesante del caso también pasa por el cómo decidir, o sea, qué tipo de decisión toma la Corte en un caso como Berbisky, donde lo que se está planteando es un problema estructural de situación carcelaria. Y la Corte acá tiene, digamos, varias opciones, todas opciones que son dependientes de aquel modo en que resolvemos democracia y constitución, la tensión entre democracia y constitución. Aquí la Corte podría haber interpretado que si la condición de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el hacinamiento carcelario, es una política o una no política o una política deficitaria que conduce a la afectación de derechos, podría haber decidido respecto del cómo decidir, proteger con su decisión los derechos individuales de cada uno de los afectados por esa política pública deficitaria. Pero no hace esto. También podría haber dicho, como dije recién, miren, nosotros no podemos decidir en esta cuestión, porque es una cuestión de política pública que le toca al área del autogobierno, al ámbito del autogobierno. Sin embargo, tampoco decide eso. En la parte resolutiva del caso Berbisky, la Corte Suprema opta por un canal intermedio, que es el de decir, esta situación, lo que la Corte Constitucional Colombiana llamaría un estado de cosas inconstitucional, esta situación del sistema carcelario está provocando afectaciones de derechos, pero para poder evitar esas afectaciones, se requiere un cambio de política pública. Y ese cambio de política pública no puede ser decidido por esta Corte. Lo que esta Corte va a hacer es crear las condiciones para que el autogobierno actúe de modo respetuoso del límite constitucional. Pero la Corte se autolimita de ordenarle al poder político lo que debe hacer. Digamos, en términos de otra vez, volviendo al modelo un poco maniqueo y digamos, esquemático que di antes, del juez completamente deferente versus el juez activista extremo, la Corte no opta por ninguno de los dos. Ni es una Corte en Berbisky altamente deferente que dice no me meto, esto es una cuestión política, esto le toca al autogobierno, pero tampoco toma una decisión activista en el sentido de mi rol es proteger los derechos de las personas, por lo tanto, tráiganme el listado de los 25.000 internos y voy a ver a quiénes debo liberar porque en este momento se les está afectando sus derechos a través de la detención.
recordemos que la causa que la Corte reconoce y que le plantea al CELS del hacinamiento es la prisión preventiva, o la mala aplicación, la aplicación errónea de la prisión preventiva. Pero la Corte, yo creo que jugando otra vez por un andarivel, digamos, intermedio, esto no quiere decir de vuelta, intermedio no quiere decir mejor, estoy diciendo que la Corte es consciente en Berbisky que respecto del cómo decidir este caso en materia de control judicial, no quiere caer ni en el extremo de ser completamente deferente, porque si no, no hubiera tomado el caso, pero tampoco caer en una decisión que sea vulnerable frente al ataque del demócrata que le dice: ustedes, jueces de la Corte, están arrogándose facultades que no son de aquellos que velan por el límite, sino que son del autogobierno ciudadano. Y entonces opta por un mecanismo en ese momento creativo, novedoso, no creativo a nivel de derecho comparado. Esto es algo que ya venía dándose tanto en la Corte de los Estados Unidos de los años 60, como en la Corte Constitucional colombiana, como en la Corte sudafricana, como en la Corte de la India. De algún modo, en los años 2000 o los primeros años del siglo XXI, la Corte Suprema está incursionando en un terreno donde otras cortes constitucionales ya habían incursionado, que es este camino intermedio entre reconocer que el autogobierno tiene límites, pero que no son los jueces los que pueden reemplazar al autogobierno en las decisiones que deben acomodarse a esos límites. Sin embargo, también nos está diciendo la Corte que no puede, apartarse completamente de ese debate sobre el límite aplicable a esa política. Bueno, yo voy a terminar un poco acá. Lo que quiero decir para redondear es que en cada caso, sobre todo en los más complejos y controvertidos, como los casos que cité, como Rizzo, como Clarín, como Berbisky y muchos otros, en cada caso en donde los jueces y juezas deben ejercer el control de constitucionalidad, deben tomar estas dos decisiones: ¿intervengo o no intervengo? ¿Me corresponde intervenir o no me corresponde intervenir? Y una vez que deciden, ¿me corresponde intervenir? ¿Cómo intervengo? ¿Hasta dónde puedo llegar con mis órdenes a aquellos que deben tomar decisiones respetuosas de la Constitución? Pero yo no puedo contestar estas dos preguntas como juez o como jueza, como analista o crítico del sistema de justicia, sin tener resuelto el problema de la tensión entre democracia y constitución. Detrás de cada decisión judicial en el ejercicio del control de constitucionalidad hay una toma de partido respecto de la teoría democrática y de la relación entre democracia y constitución. Si ustedes, toman, por ejemplo, el caso del 2x1, ahí se me viene ahora a la cabeza, no tenía planeado traer a cuento, pero me parece interesante cómo las diferentes posiciones de los grupos de jueces están, tomando partido respecto a esta discusión sobre democracia y constitución, sobre deferencia hacia el poder político. Piensen, por ejemplo, cuando, bueno, no me quiero extender mucho, va a ser, si quieren las preguntas lo vemos, pero ese fallo también es un fallo interesante para ver cómo los distintos jueces se paran en distintos lugares respecto de cómo intervenir, sin intervenir, cómo intervenir, hasta dónde intervenir, en función de cómo creen que se resuelve esa tensión entre democracia y límite. Bueno, muchas gracias. 1 hora creo más o menos hablé y nos queda otra hora para conversar. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por toda la exposición, excelente, como siempre. Hay una pregunta que ya han hecho, abro también el espacio para que sigan haciendo preguntas.
Mientras tanto, voy trasladándote la pregunta que hizo Leonardo Tundidor. ¿Qué opina, doctor? Se me está corriendo, voy para atrás. Sobre el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional de Sudáfrica, especialmente respecto a aquellos que han tenido un contenido devolutivo hacia el Poder Legislativo para que garantice medios y presupuestos para la protección de derechos humanos. ¿Sería de aplicación a nuestro sistema? Muchas gracias por la pregunta. Esto es un poco, ese tipo de decisiones, por eso dije que la Corte Argentina en Berbisky estaba de algún modo montándose sobre los hombros de otras cortes que ya habían empezado a explorar estos caminos. Uno de los casos es el de la Corte Sudafricana, ¿no? Como dije también, pueden mirar hacia la Corte colombiana. Y en temas de sistema educativo y sistema carcelario y temas de igualdad también, la Corte de los Estados Unidos en su época más, digamos, gloriosa de los años 60, ¿no? La actual que deja mucho que desear, por lo menos la mayoría actual. Estas decisiones, yo te diría, no me gusta acá responder con una respuesta tajante y unívoca. Yo lo que te diría, en la misma línea de lo que vengo presentando, decidir, como decide la Corte Sudafricana, devolviéndole, digamos, al Poder Legislativo la cuestión, o decidir, como decidió la Corte colombiana en materia de matrimonio de personas del mismo sexo, también devolviéndole al Poder Legislativo. Lo que está haciendo las Cortes en estos casos es parecido a lo de Berbisky, ¿no? De alguna manera, aunque ahí no hay una cuestión, bueno, sí, también había una cuestión legislativa, y las órdenes de Berbisky fueron a los tres poderes, ¿no? Fueron al judicial para que modere, digamos, la aplicación de la prisión preventiva, fueron al legislativo para que cambie la legislación que estaba motivando el uso abusivo de la prisión preventiva, y al ejecutivo para que modifique el sistema carcelario para prevenir, digamos, el hacinamiento. Entonces, pero en estas decisiones, donde el Poder Judicial está devolviendo el problema al Poder Legislativo o a los otros poderes políticos, no estamos ante una situación de cuestiones políticas no justiciables. O sea, estamos en un lugar intermedio, que si me preguntás qué me parece a mí, me parece, digamos, con mucho trabajo sobre los detalles, me parece un camino correcto a explorar, ¿sí? Que es un camino en el cual ni somos totalmente diferentes, donde decimos, mire, ¿saben qué? Ni me pongo a mirar el caso, porque acá se está discutiendo una cuestión que le corresponde al poder político. Es esta doctrina extrema que lamentablemente nuestra jurisprudencia la ha adoptado durante muchos años. Sugiero que lean el libro de Nino, el viejo libro de Nino de Fundamentos de Derecho Constitucional, donde hace una recopilación de la jurisprudencia sobre cuestiones políticas no justiciables, y van a ver que la deferencia ha sido muy fuerte del Poder Judicial al Poder Político, y lamentablemente ni siquiera muchas veces al Poder Político democrático, con lo cual tenemos un doble problema. Es alta deferencia al poder político, que ni siquiera era un poder político democrático, hablamos de gobiernos de facto o de decisiones tomadas en gobiernos de facto. Pero entonces, estas decisiones como la que planteas de Sudáfrica juegan en un lugar donde no quieren ser deferentes completamente al poder político, porque toman el caso y dicen, acá hay una cuestión inconstitucional. Acá, como dice la Corte colombiana, hay un estado de cosas inconstitucional. O sea, la situación es contraria a la Constitución. El hacinamiento carcelario, con todos los problemas que esto tiene y trae, es un estado de cosas inconstitucional. Ahora, como es tan complejo desarmar ese estado de cosas y revertir la situación, como requiere una enorme cantidad de decisiones políticas, como requiere una enorme cantidad de conocimiento técnico que la Corte no tiene, la Corte dice, le vuelvo a poner el problema al poder político, pero le dice, resuélvalo. Aquí se disparan cuestiones a trabajar, y que lamentablemente yo creo que nuestra Corte no ha trabajado, que es la implementación de esos procesos de ejecución de sentencia. El caso Berbisky es un caso también interesante para ver cómo, creo yo, no funcionó el proceso de implementación de la sentencia. Pero esto no quiere decir que no pueda pensarse o crearse un mecanismo que haga más
efectiva la aplicación de esa decisión, ¿sí? Yo creo que la dificultad que ha tenido la Corte para que se logre una debida ejecución de esa sentencia es que quizás no había tanto consenso en la Corte respecto de este camino que tomó. O por lo menos que los cambios en la Corte no fueron cambios en la composición de la Corte que decidieron profundizar por ese camino, ¿sí? Pero son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, optar por este camino de señalar la inconstitucionalidad, por lo tanto no me desentiendo como tribunal del problema constitucional, pero a la vez no ocupo el lugar del poder político decidiendo cómo hacerlo, ¿sí? El caso opuesto es el famoso caso Brown versus Board of Education en Estados Unidos, ¿no? El caso de 1954, donde la Corte Suprema dice la segregación racial es inconstitucional y ordeno desegregar todas las escuelas de todos los estados de los Estados Unidos. Para que la chiquita Brown, que era afrodescendiente, pueda entrar a su colegio, la Corte ordena desegregar los colegios de 300 millones de personas, ¿sí? Esta es una decisión muy fuerte. Posiblemente, si vuelvo a la doctrina de Clarín de la Corte, posiblemente porque también, usando la doctrina de la Corte en Clarín, estábamos ante un caso tan inadmisible desde el punto de vista de los derechos constitucionales, como la igualdad y la segregación racial, que la Corte aplicó el máximo, ¿no? El nivel máximo de intervención. Pero bueno, perdón la respuesta un poco larga, pero creo que me dio el pie para señalar estas cosas. Si esto podría ser, digamos, aplicable de ese tipo de doctrina, sí, creo que sí, y de hecho algo de esto hay en Badaro, hay algo en Verbitsky, digamos. Está bien que es una corte que ha cambiado, ¿no? O sea, no sé si hoy nuestra corte está yendo por ese camino, yo creo que no, que se ha ido lenta y sigilosamente apartando de ese camino, pero quizá me equivoque. Está bien. Yo para acompañar humildemente con lo que venía marcando el doctor Saba, el problema que se ve reiteradamente en muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia, desde mi humilde perspectiva, que tiene que ver con esta falta de legitimidad democrática de la Corte cuando resuelve, y lo que resuelve podemos ver fallos como FAL, Verbitsky, que es un ejemplo, Mendoza sobre el Riachuelo. Vemos que la Corte decide, y si nosotros todos los que trabajamos en el fuero penal, cuando un juez decide algo, ¿sí? La persona, por ejemplo, no sé, un impedimento de contacto o cualquier medida cautelar, y esta persona incumple, puede incurrir en el delito de desobediencia si incumple una orden judicial. Ahora bien, cuando el máximo Tribunal de Justicia de la Nación resuelve algo y eso no se cumple, ¿sí? Estas sentencias exhortativas o ese activismo judicial, creo que me parece muy adecuada la reflexión con respecto a esto de cómo hacemos para cumplir esas sentencias o de este diálogo interinstitucional. Cuando se le habla al Poder Legislativo o al Ejecutivo, la mayor respuesta en estos días, la red de jueces de la provincia de Buenos Aires está denunciando la situación de hacinamiento carcelario y volvemos o nos retrotraemos a un peor estado que en 2005, ¿sí? En las unidades o las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Creo que esto es lo más problemático por ahí de este tipo de sentencias. En cuanto a la legitimidad democrática de la Corte, que entra en juego. No sé si... No, 100% de acuerdo. O sea, yo creo que aquí, por un lado, digamos, la Corte en esos años, digamos, 2004, 2005, 2006, exploró ese camino, pero sí creo que se quedó corta, digamos, no avanzó. Digamos, yo siempre cito un supuesto, una versión, un rumor, de que cuando a un juez de la Corte de esos años le dijeron, bueno, pero ¿de qué modo la Corte va a asegurar que esto se cumpla? ¿Cuáles son? Porque hay mecanismos, o sea, en la jurisprudencia de Estados Unidos, por ejemplo, tenés la creación del Marshal, la designación de un funcionario por parte de la Corte, que es una especie de comisario de la sentencia, ¿no? Donde está permanentemente insistiendo en que se debe cumplir, llamando a las partes, pidiendo informes. Bueno, esto tengo entendido que no ha sucedido en Verbitsky. O, por ejemplo, el sistema de injunctions progresivas,
donde la intervención judicial, esto está muy bien presentado en un texto de Fis, en un libro que publicó, creo, Marcial Pons, donde dice, bueno, lo que se puede hacer es dar una primera orden, digamos, con mucha deferencia al poder político. Mire, resuélvame este problema porque se están violando derechos, resuelve usted con sus propios mecanismos de decisión, con sus expertos, y en 3 meses dígame cómo fue. Y si la Corte, cuando vuelve a evaluar qué pasó, entiende que no se avanzó, la Corte ahí ya tiene, o los jueces tienen mayores justificaciones o mejores justificaciones para avanzar más. O sea, mire, le di espacio de decisión política, no quise intervenir, no quise cruzarme con el autogobierno, pero si no se hace nada, tengo que intervenir. Entonces, cuanto más inacción hay del otro lado frente a una sentencia, más acción judicial hay. O sea, hay muchos mecanismos que se podrían explorar de este tipo. Por supuesto, tiene que haber compromiso de parte de la Corte de llevar adelante el mecanismo. Yo decía de este rumor, cuando se le preguntó a un juez de la Corte que había, digamos, suscrito esa sentencia, bueno, ¿cómo se va a colaborar con las partes, sobre todo con la demanda, para que esto se vaya cumpliendo? Dijo, bueno, no, ya está. O sea, esto ya está, lo que hicimos es todo lo que vamos a hacer. Creamos las condiciones para que la demanda, los amicus y el gobierno de la provincia se sienten a trabajar. Ahora ya de ustedes. Bueno, no parece una respuesta comprometida, digamos, con esa decisión, porque la decisión requiere, no es lo mismo el CELS que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos. Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere avanzar, no va a avanzar, aunque haya una mesa de conversación con la demanda, ¿sí? Pero, bueno, eso. Bien. Hay otras preguntas que surgieron que es, en su opinión, ¿es preferible el sistema difuso o concentrado sobre el control de constitucionalidad? Bueno, ahí sí yo tengo una posición fuerte tomada, pero esto se cruza con otra cuestión que no toqué en mi presentación, que es el modo en que la teoría de la interpretación constitucional roza el diseño institucional. Quiero decir, yo creo, y no vamos a tener mucho tiempo aquí, pido disculpas, la pregunta es de Luis Felipe, ¿no? Yo creo que, a ver, para ahorrar, para un atajo, digamos, en materia de teoría interpretativa, yo me veo persuadido por una teoría tipo dworkiniana o niniana sobre el modo en que el significado constitucional, o sea, la interpretación que hacemos del texto constitucional, se va construyendo paulatinamente a partir de, entre otras cosas, de las decisiones judiciales. Ahora bien, para poder tomar decisiones judiciales que tienen que ver con una interpretación constitucional, yo creo que es muy importante la existencia de casos. Lo que hace justamente diferente la intervención judicial de la intervención legislativa es que mientras el Poder Legislativo toma decisiones generales y hacia el futuro, digamos, el legislador está permanentemente imaginando el futuro, es un acto de imaginación legislar, está pensando qué puede pasar mañana, pasado, dentro de 50 años, que yo tengo que resolver con esta decisión general hoy. Y ese tipo de decisión necesaria, todos necesitamos reglas generales, luego se ve confrontada con casos particulares que tienen una enorme cantidad de detalles fácticos que el legislador no pudo imaginar. Y que el juez y jueza están mejor posicionados que el legislador para resolver. Entonces, la decisión interpretativa acerca de cómo una cláusula constitucional, que generalmente son muy amplias, muy vagas, muy abiertas, como por ejemplo, igualdad ante la ley, se aplica a un caso específico, por ejemplo, de contratos, caso Borda, ¿sí? Entonces, esa decisión, lo interesante de la decisión judicial
es que está decidiendo justamente en el contexto de un caso y a través de un proceso, digamos, de intercambio de razones y de intercambio de argumentos. Cierren el micrófono que así no interrumpen tanto. Y entonces yo creo que el control difuso es un mecanismo de control, una modalidad del control de constitucionalidad más apropiado en relación con el modo en que construimos el significado de la Constitución. Las decisiones generales que ejerce un control difuso, perdón, un control concentrado, a mí se me hacen muy parecidas o muy cercanas a esas decisiones generales que toma el legislador. Y creo que, por lo tanto, no preferiría este sistema como un sistema mejor que el difuso. Pero es un debate, yo sé, muy abierto y hay muchos buenos argumentos del lado contrario, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de Noelia Belén Roland. Buenas tardes, como siempre un placer escuchar al doctor Saba. Consulta, ¿considera los mecanismos participativos, audiencias públicas, amicus, jurados populares, entre otros, una forma de aminorar la tensión entre constitucionalismo y democracia? Gracias, Noelia, por la pregunta, también muy buena pregunta. Yo la verdad que estoy muy a favor de esos mecanismos, pero por una razón diferente a la democratización del proceso, digamos. Pero quizás sea lo mismo, no sé, pero yo creo que lo encararía por otro lado. De vuelta, creo que esos mecanismos participativos, como la amicus curiae, las audiencias públicas o la expansión de la legitimación activa, o sea, varias diferentes estrategias para, digamos, enriquecer la discusión dentro del proceso, puede, digamos, ser visto de la perspectiva de la democratización del proceso, pero a mí me gusta más verlo desde el punto de vista otra vez de la interpretación constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso, por empezar, a ver, yo confío mucho en los jueces. Esto me diferencia de algunos colegas y amigos que son más críticos del Poder Judicial. Yo creo que hay muy buenas razones para confiarle al Poder Judicial el control de constitucionalidad. Pero las razones no están, digamos, vinculadas únicamente a quiénes son los jueces. Para eso tenemos, sí, mecanismos de designación, controles, etcétera. Pero creo que la razón por la que el proceso judicial es un proceso que nos da razones para confiar en la decisión judicial no es la calidad del juez o de la jueza, o su sabiduría, o su criterio, su honradez, que por supuesto son muy importantes, sino que lo que nos da razones para confiar en esa decisión judicial es el proceso judicial. Porque el proceso judicial es un proceso de intercambio de razones, de intercambio de información. En el proceso tenemos una demanda, una contestación de demanda, una prueba, una respuesta a esa prueba, impugnación. Digamos, lo que tenemos es dos partes, generalmente dos partes, a veces más, ¿no? Permiso. Que contribuyen a la formación de una decisión y además luego el tribunal, los jueces y juezas deben tomar, también fundadamente dando razones. Todo este proceso, que es un proceso, como diría Dworkin, un foro de principios, donde estamos discutiendo cómo se aplica la igualdad a este caso. Eso estamos discutiendo. Cuando estamos discutiendo si una empresa puede o no puede dejar de contratar personas por su sexo, estamos discutiendo cómo se aplica la igualdad a los contratos. Esto es lo que estamos discutiendo. Y lo estamos discutiendo de una manera muy particular, porque esta discusión en el Congreso podría o no ser una discusión basada en razones públicas, podría o no ser una discusión, una deliberación profunda, y se va a dirimir, como dije antes, por mayorías. Pero en la decisión judicial, el proceso es muy diferente,
Porque yo no puedo defender mi posición frente al juez diciendo, usted juez debería decidir como yo digo, porque yo tengo más poder económico que la otra parte. O porque yo tengo más poder político que la otra parte. O porque yo tengo más fuerza que la otra parte. Porque tengo mi casa llena de granadas y de ametralladoras. Por eso usted debe decidir como yo digo. No funciona así. La discusión judicial es una discusión entre razones y datos, información, evidencia, etc. Ahora, hay casos donde ese proceso requiere de una deliberación más amplia, porque la deliberación que se da entre las partes puede no atender la perspectiva de potenciales afectados por esa decisión que no están participando del proceso. ¿Se entiende? Por eso la mediación no es una alternativa al proceso judicial, porque la mediación tiene que ver con un acuerdo entre partes. Acá puede haber un profundo desacuerdo y se puede decidir el juez incluso en contra de lo que las partes hubieran preferido, cualquiera de las dos partes, puede no conformar a ninguna de las partes, sin embargo decidir de acuerdo a la Constitución dice. Por eso es que, digamos, robustecer la deliberación dentro del proceso, creo que no tiene que ver con una democratización en el sentido de lo que llamamos democracia en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Tiene que ver con una mejoría, una forma de mejorar el valor epistémico del proceso judicial en algunos casos. Sobre todo en los casos donde, por ejemplo, si estamos discutiendo en un caso la libertad de expresión, el alcance de la libertad de expresión, puede que no sea suficiente el intercambio de razones entre el Estado y el que se siente afectado. Porque como es una cuestión que nos impacta a todos, lo que decida la Corte en ese caso de libertad de expresión nos impacta a todos, yo diría, hay buenas razones para ampliar la discusión dentro del proceso. Pero ampliar la discusión dentro del proceso con ciertas características. Por ejemplo, yo creo que la amicus curiae es una excelente herramienta o instrumento para mejorar la deliberación del proceso. No creo que la amicus curiae deba ser organizado como hoy se está organizando, que es cada parte lleva sus amicus curiae, ¿no? Y cuanto más, yo llevo 15, el otro lleva 20, entonces yo llevo 5 más. Bueno, no es la idea detrás de la participación en el proceso de esos amicus. Porque lo que se espera con los amigos es que vayan aportando al proceso de decisión más argumentos, más datos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Noelia, son muy importantes. Creo que la razón tiene más que ver con la calidad epistémica del proceso interpretativo y por lo tanto el diseño institucional que se haga tiene que ser acorde con esos objetivos. Bueno, muchas gracias por la respuesta y creo que es la última pregunta, por lo menos hasta ahora, que es ¿qué opinión tiene respecto del control de constitucionalidad de oficio? Pregunta Juan Manuel Sánchez y no veo el final del segundo apellido. Sí, veo que esto les preocupa desde la otra. Hay varias reuniones que están insistiendo en esa pregunta. Yo tengo mis espías en las discusiones anteriores. A ver, por un lado, yo diría a qué le llaman, ¿no? Control de constitucionalidad de oficio o una decisión de oficio, aunque quiero hacer distinciones. Definitivamente por las mismas razones que di antes respecto de la importancia del caso, yo creo que, digamos, no estoy de acuerdo con ninguna intervención judicial que no sea en el contexto de un caso, ¿sí? Porque ni siquiera, digamos, un control constitucionalidad de oficio o incluso abstracto, o sea, por las razones que di antes. O sea, yo creo que hace falta que exista un caso para poder plantear. Entonces, si a lo que llaman intervención de oficio tiene que ver con una intervención en la que no haya un caso, no. Ahora, si las partes no han planteado, digamos, una cuestión que involucra la violación de la Constitución,
yo sí creo que es responsabilidad de los jueces proteger ese límite. Yo creo que ahí, de vuelta, volvamos a la primera discusión que tuvimos en nuestra conversación de hoy, o primera presentación que yo hice. Digamos, lo que estamos tratando de preservar con el control judicial de constitucionalidad es que ese límite constitucional, que esos valores y esos ideales, esos derechos, esos procedimientos que consideramos tan importantes en esta comunidad política, que no deben ser traspasados por la voluntad política mayoritaria, no pueden quedar, digamos, supeditados a lo que las partes aleguen. O sea, si el juez cree que la situación en la que está decidiendo violenta el principio de igualdad, no entiendo cómo un juez puede decidir esa cuestión violentando el principio de igualdad. O sea, no hay forma. Y si quieren, me retrotraigo al mismísimo caso Marbury contra Madison. Digamos, el argumento de Marshall es un argumento, digamos, que le da esta facultad a los jueces sin hacerlo depender de que alguien haya planteado. De hecho, nadie planteó la inconstitucionalidad de la ley de Organización de la Justicia de 1789 en el caso Marbury contra Madison, sino que se declaró inconstitucional porque el juez dice, juré respetar la Constitución y también aplicar la ley, pero cuando hay un conflicto no puedo resolverlo si no es aplicando la Constitución. Y la verdad que no sé por qué debería ser lo opuesto, simplemente porque no haya un planteo de las partes. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta más, por las dudas les dejo unos segundos para ver si aparece alguna. De lo contrario, vamos a agradecerle al doctor Roberto Saba por su presencia y por su excelente exposición a la que siempre nos tiene acostumbrados, así que, bueno, los agradecimientos son por parte, supongo, de todo el alumnado, aunque lo que tiene que esta modalidad que seguramente les impide hacerlo extensivo, pero bueno, los invito obviamente a ustedes a que la semana que viene estén presentes en este espacio que tenemos ubicado en este horario con la Corte, y vamos a estar exponiendo con la doctora María Gabriela Ábalos sobre cuestiones federales y una vinculación sí más concreta con el derecho penal y el Código Penal vigente desde una mirada federal. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento al doctor Roberto Saba y a todos ustedes y que tengan una excelente semana. Por las dudas, ahí veo que Marcelo Centeno pone, doctor, hubo exposiciones encontradas, posiciones deben ser encontradas con los anteriores expositores. ¿Usted qué opina de los fallos internacionales? ¿Son vinculantes? Esto, para ponerlo en autos, tiene que ver con Fontevecchia y la fuerza obligatoria, ¿no?, de la Corte Interamericana. El doctor Garay fue bastante contrario, en realidad, a la relevancia de la Corte Interamericana y a su rol institucional. Y bueno, el doctor Manili, la interpretación que creo que usted tiene por ahí más fresca sobre los efectos de lo que dijo la Corte o no dijo con respecto a Fontevecchia. No sé si quiere, pues estamos ahí en línea ahora. Pregunta fácil y sencilla para responder rápido justo al final de la conferencia, ¿no? Conozco muy bien las posiciones de Pablo y de Alberto, dos queridos amigos y respetadísimos colegas, pero en esto creo que estamos en las antípodas. Yo escribí un largo artículo que les sugiero que lo vean sobre justamente el caso de Fontevecchia. No quiero, para no ser injusto ni con el tema, ni con el caso, ni con la respuesta, resumir acá, porque la verdad que es un tema muy complejo, pero digamos, definitivamente creo que la Argentina, digamos, se ha atado constitucionalmente y convencionalmente a respetar las decisiones de la Corte Interamericana. Creo que las decisiones de la Corte Interamericana que pueden ser decisiones que identifiquen, digamos, decisiones del Ejecutivo, del Legislativo o incluso del Judicial como contrarias a los compromisos internacionales, tiene la facultad de decirle al Estado, mire, usted me prometió que iba a respetar la libertad de expresión del 13 y acá hay un fallo judicial de su Corte Suprema que va en dirección opuesta. Por supuesto, acá hay un tema delicado de cómo debería haber sido, cómo debería ser la orden que da la Corte Interamericana. Se da casi un debate paralelo al que tuvimos hoy
respecto de los tribunales nacionales, quiero decir, cuándo intervenir y cómo intervenir, ¿no? Quizás no fue el mejor modo en que la Corte Interamericana decidió el cómo, pero yo creo que las decisiones de la Corte Interamericana nos atan. Y lo que más me preocupa de la posición de la Corte Suprema, yo diría la primera posición de la Corte Suprema, porque después la Corte cambia de posición o atenúa su posición, pero la primera reacción de la Corte Suprema, que es la que motiva el artículo que escribí al respecto, el artículo se llama "No huir de los tratados", robándole una frase a Juan Bautista Alberdi, que decía exactamente lo mismo ya hace muchos años, que lo publicó una revista de la Universidad de Buenos Aires. Yo lo que digo es básicamente que sí, que digamos, tenemos una obligación y lo que me preocupa más de la Corte en ese caso, como digo, a la primera posición que tiene en el caso, la segunda posición atenúa mucho su primera posición, es que lo que parecía transpirar la posición de la Corte respecto de la orden que le da la Corte Interamericana era un cierto rechazo al compromiso internacional. Y creo que eso, digamos, es incompatible con el compromiso asumido, con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y creo que luego la Corte modifica esa posición, la misma Corte Interamericana acepta, digamos, la posición que toma la Corte, y creo que otra vez todos quedaron más o menos tranquilos. Creo que ambas Cortes reconocieron también sus errores, sus problemas. Yo creo que quizá la Corte Argentina no debería haber reaccionado como reaccionó, y la Corte Interamericana quizá debería haber buscado otra forma de lograr lo mismo, que no pusiera a la Corte Suprema en la situación que la puso. O sea, es un caso muy complejo. Pero los invito a ver ese artículo, que creo que digo esto mismo, pero como en 60 páginas, así que tiene un poco más de detalle el argumento. Bien. Bueno, creo que ahí lo estaban pidiendo, pero no sé si ahí mandaron el vínculo, el artículo del doctor Saba. Sí, así que, bueno, eso que están publicando es eso, pensar en derecho, exactamente, esa es la revista. Bien, así que igualmente les adelanto que la doctora Loiano, que va a dar el cierre de este curso, se va a expedir como conociendo sus criterios en el mismo sentido que el doctor Saba, así que van a tener un equilibrio de posturas al respecto. Así que esperen 2 miércoles más, que vamos a volver sobre control de convencionalidad y ahondar un poquitito más sobre estos puntos. Así que bueno, ahora sí les agradezco nuevamente a todos, al doctor Saba nuevamente, y bueno, y los espero el miércoles que viene. Sí, muchas gracias a vos, Verónica, y a todos por haber asistido. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego.